Ingeniería Psicológica presenta Tratamiento Psicológico, un programa de análisis y reflexiones psicológicas, algunas explicaciones de nuestra conducta y sentimientos. ¿Qué dice la Biblia de nuestra psicología humana? Dr. Carlos Alberto Segura Montenegro, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Teléfonos 667-0739, 315-556-4890. Buenas, bienvenidos nuevamente a otra emisión de Tratamiento Psicológico. Les habla el psicólogo Carlos Alberto Segura para tratar temas de la Biblia y de la psicología y de la Biblia. Veníamos trabajando en el programa anterior el tema acerca del habla, la importancia del habla, el habla como una facultad humana exclusiva de todos los seres y especies creadas por Dios. Somos el único ser que tiene la facultad del habla, de tal manera que hoy vamos a continuar, pero vamos a profundizar un poco respecto de el habla y la función mental, la función intelectual y la función espiritual. Este va a ser el tema para hoy, mientras le damos la bienvenida a todos los oyentes y las gratitudes al Señor y Padre Celestial que nos permite transmitir por estas ondas hercianas, saludando también a todos los municipios que rodean la ciudad de Cali, y especialmente al cuerpo de líderes, de pastores, cuerpo administrativo y operativo de Radio Armonía, por donde estamos transmitiendo los miércoles a las 11 de la mañana. Sean bienvenidos. Bien, la psicología clínica y terapéutica es un método para aprender a hablar. ¿Cómo así? ¿Y apenas vamos a aprender a hablar? Sí, señor. No es fácil hablar. Todo el mundo habla del diálogo, que los problemas se resuelven dialogando, que las familias deben dialogar, que las parejas deben dialogar, que los diálogos de paz. Pero examinemos los frutos de los diálogos. Mucha gente dialoga, pero no obtiene resultados. En el caso de los diálogos de paz, pues se lleva también años tratando de establecer diálogos de paz y no se logra. Aún en una pareja que trata de dialogar y no logra acuerdos con resultados. Lo que sucede es que hablar no es fácil, porque hablar implica una comprensión de la otra parte. Implica también la expresión total de los sentimientos de ambas partes. Y en especial, involucra también lograr expresar la intención más profunda del corazón, y muchas veces ni nosotros mismos conocemos la profundidad de nuestro ser y la profundidad de las intenciones del corazón. En la psicología clínica de orientación psicoanalítica se habla del inconsciente como un sistema de lenguaje que muchas veces es desconocido para la propia persona. La mente consciente, la inteligencia, la vida en sociedad, la vida social y familiar, es una instancia de la mente en donde nos movemos conscientemente. Pero dentro de ese contexto no siempre estamos sabiendo todo lo que se mueve a nivel inconsciente. Y ocasionalmente nos traiciona el inconsciente y salimos haciendo cosas o diciendo cosas que no corresponden a lo que queríamos. O soñamos cosas extrañas. Recordemos que los sueños son un lenguaje de la mente inconsciente que nadie puede dominar, porque nadie puede programar lo que se va a soñar y nadie puede evadir un sueño. El inconsciente habla a través de los sueños y habla a través de comportamientos contradictorios y habla a través de las equivocaciones. De ahí que hablar se complejiza mucho porque nosotros no tenemos todo el poder para dominar nuestra propia habla. La psicología clínica terapéutica como método científico busca a través de los diálogos terapéuticos profundizar en el alma, en la conciencia, en el espíritu, en el mundo emocional de la persona que el propio paciente desconoce. Se trata entonces de abrir todo un espacio psicológico en el cual se den
otras clases de expresiones de las normales. De ahí que dentro de un tratamiento psicológico se produzcan cambios drásticos en las personas que se atreven a conocerse a sí mismos. Naturalmente que también eso implica que los pacientes ofrezcan resistencias contra un tratamiento psicológico, porque también da miedo hablar de cosas que son muy íntimas. Y estas resistencias a conocerse se manifiestan y se expresan a través de las excusas y pretextos para no desnudar el alma en un diálogo sincero y abierto. Y muchas personas evaden. Me ha sucedido en los casos cuando en un tratamiento de pareja alguno de los dos no quiere asistir, entonces saca unos buenos pretextos para no hablar de lo que tenían que haber hablado en la casa, de aquello que tenían que haber hablado y entendido y comprendido, pero que todavía no se ha logrado. El habla entonces se vuelve un instrumento muy poderoso para resolver muchos de los conflictos humanos. De tal manera que este instrumento, el habla, como facultad psicológica y facultad intelectual, nos sirve para expresar afectos positivos y afectos negativos. ¿Qué es lo difícil del habla? Justamente esto, el lograr expresar los afectos positivos a los seres queridos. Mucha gente no logra expresar lo que siente por la mamá. Mucha gente no logra expresar lo que siente por su esposa o por su esposo, por sus hijos, por los abuelos, por los amigos. A veces, en las fechas especiales, se le manda una tarjetita que diga lo que yo quería decirle. En fin de año, el 31 de diciembre a la medianoche, la gente cuando ya se está abrazando da una emoción porque provoca decir algo importante y más bien sale llorando porque no logró que las palabras salieran. Y eran cosas positivas, afectos positivos, y no se habló. Se pierden oportunidades también por no poder hablar oportunamente. También se encuentra difícil de hablar y expresar los sentimientos negativos, los afectos negativos. Muy poca gente se atreve a hablar de sus propios miedos, de las angustias y mucho más de los odios, de los rencores, de las envidias. Eso no se le dice a nadie. Sin embargo, eso opera en la mente inconsciente sin que la propia persona se dé cuenta y motiva muchos comportamientos que luego le resultan contradictorios. Peor aún, cuando no se habla oportunamente, muchos de estos sentimientos ocultos se convierten en enfermedades. Ya está bastante trillado en el medio que las enfermedades provienen de factores psicológicos, de factores mentales, de factores espirituales, y todos estos tienen que ver precisamente con el habla y la no expresión de los sentimientos. Entonces la psicología nos ayuda justamente a aprender a hablar. La Biblia, en su contexto espiritual, es un texto que también nos enseña a hablar. La palabra de Dios es muy clara cuando dice en la primera carta de Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 7, que debemos echar nuestras ansiedades sobre Él, que debemos llevar todas nuestras cargas a Él. La palabra de Dios nos manda a hablar y a hablar con Dios mediante la oración. Entonces también en esto se parece la psicología a la Biblia, en que la Biblia nos enseña a hablar, la psicología es un método que nos enseña a hablar, porque no siempre somos capaces de decirlo todo. Y a veces ni siquiera le decimos todo al mismo Dios. ¿Por qué? Porque interiormente podemos sentir vergüenza de algo que no queremos decir, de algo que queremos ocultar, como si Dios no lo supiera. Hablar es un fenómeno transformador cuando la persona logra expresar todo lo que tiene que decir. También dice Jesús, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Pero ese venir a Él para descansar implica una entrega, un descanso, una confesión, un arrepentimiento, una transformación de la vida. Entonces, en este momento paso a comparar lo que nos invita la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, a transformar nuestras vidas mediante el habla, con aquello que la ciencia y la psicología estudia y profundiza y analiza para llegar a las mismas conclusiones, porque toda la ciencia, toda sabiduría, todo descubrimiento, lo que está haciendo es confirmar lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Y la psicología como ciencia nos está enseñando justamente a cumplir ese mandato de la confesión, del hablar, del arrepentimiento, de la transformación de nuestras vidas. Jesús, cuando se encontraba con la gente, les preguntaba: ¿y tú quién dices que soy? A los discípulos les preguntó: ¿y vosotros quién decís que sois? A los fariseos: ¿y vosotros qué creéis quién soy? ¿Por qué? Porque Jesús nos hace confesar, nos hace hablar. Y hay un habla que debe salir de la convicción. No todo diálogo es fructífero, porque hay diálogos que se hacen sin verdadera convicción. La psicología clínica y terapéutica es también un método técnico y sistemático para lograr la libertad de expresión. En una psicoterapia, lo que los pacientes aprenden justamente es alcanzar su libertad interior. Ya decíamos en el programa anterior un verso del Señor Jesús cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es justamente saber profundizar en el mundo interior de la persona, navegar en los misterios de la vida, el navegar en los misterios del espíritu y en la inmensidad de la sabiduría que Dios puso en la creación. No la puso toda en la mente de una persona. Nadie puede contener toda la sabiduría y todo el conocimiento, exceptuando al Señor Jesucristo, de lo que somos los seres humanos. Pero la parte que a cada uno le corresponde puede ser analizada, investigada, estudiada, explorada con una técnica heurística, con una técnica de diálogos terapéuticos, para que la persona pueda descubrir su problemática, sus nudos, sus conflictos, sus contradicciones, sus miedos, sus dolores y muchas veces el origen de las enfermedades físicas. Es toda una aventura que exige el lanzamiento y el riesgo de lanzarse a descubrirse a sí mismo para alcanzar la libertad espiritual. Este método y técnica sistemática sirve para organizar los pensamientos, ordenar algunas emociones que se pueden poner en orden cuando una persona es atormentada por su pasado, cuando una persona es atormentada por un trauma psicológico, cuando una persona no logra superar problemas del pasado. Estamos hablando de que esa persona tiene un caos interior, un desorden, que tiene también un taller, una clínica, un hospital, donde se trabaja la reparación psicológica, la restauración psicológica. Naturalmente que eso exige un profesionalismo y unas técnicas, unos métodos y una sistematización de esa información que se maneja naturalmente en absoluta confidencialidad, como son los requisitos del ejercicio profesional de la psicología. Jesús, cuando mandaba a la gente a hablar, dijo en la enseñanza de Mateo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y Él te recompensará en público. ¿En qué se parece este contexto? Orar en secreto y hablar en secreto da una especie de contexto de libertad y intimidad, sobre todo intimidad, para poder decirlo todo.
para que la persona alcance un paso más adelante de lo que significan sus problemáticas. Es un paso de avanzada para superarse a sí mismo. Esa confidencialidad se ofrece también a través de los servicios terapéuticos. Teniendo en cuenta que el psicólogo o psicóloga es tan solo un instrumento de trabajo y opera como espejo del alma. En la técnica psicoanalítica no cuenta la opinión del psicólogo, ni el psicólogo juzga a la persona, ni tiene que ordenarle la vida a la persona, ni siquiera se mete en la vida de la persona. Le ayuda con una técnica de espejo que consiste en que el paciente habla de sus cosas, de sus asuntos, y el psicólogo con la técnica clínica lo que presta es análisis psicológico en calidad de préstamo, y la persona tiene que procesar esa información con ese análisis allí ofrecido. En ese sentido, encontramos que la persona podría confesar, hablar y desenrollar el nudo que le oprime el alma. Este método técnico y sistemático ofrece un camino de exploración dentro de sí mismo. ¿Por qué tan importante este tema del habla? Porque somos verbo. Los humanos somos verbo. Hemos sido creados por la palabra. En San Juan 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y de allí nació la creación y de allí proviene el ser humano. Somos seres hechos de habla. Y este habla está representado virtualmente en la cultura, en las costumbres sociales, en los rituales, en los hábitos, en el lenguaje, en todo lo que significa el lenguaje verbal y no verbal, porque aquí viene otra profundización. Este verbo se puede volver acto, el verbo se puede volver obra, el verbo es transformable en un acto, en una obra, en una acción. El verbo también se convierte en carne. Luego dice San Juan en el mismo capítulo 1, y el verbo se hizo carne. Imagínese el poder del verbo, que el verbo se volvió carne en Jesucristo, pero también se volvió carne en Adán y Eva cuando Dios de su palabra los creó. El verbo es carne y la carne es vida. Por lo tanto, la palabra es vida, el verbo es vida. El verbo también se vuelve milagro, también se vuelve creación. El verbo es creador y los que tenemos la facultad del habla podemos crear, ya no cosas nuevas porque Dios ya lo hizo todo, pero podemos crear contextos, ambientes, formas de ver, formas de hacer. Y entre ellos entran los milagros. No porque nosotros hagamos los milagros los hace Dios. Pero el habla, la confesión, la oración, es el instrumento por excelencia por medio del cual se mueve la fe y las transformaciones de verbo en obra. El verbo también se vuelve sentimiento, emociones. Entonces las emociones y los sentimientos son transformables por medio del verbo y del habla. Es tan importante el habla, es tan importante el verbo, que dice en Proverbios que el poder de la vida y de la muerte están en la boca, en la lengua. Y dice, y el que ama de ella comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Por lo tanto, tenemos en el habla el poder para vivir bien o para vivir en maldición. Las personas que hablan bien, viven bien. Las personas que hablan mal, se les amarga la vida y se la amargan a los que le oyen,
porque fastidioso es escuchar personas que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo están llorando, que todo el tiempo hay ayay, que todo el tiempo hay miedo, que todo el tiempo hay dolores, tristezas, etcétera, etcétera. Y allí entra un aspecto muy importante, el negativismo. Hay personas negativas, pesimistas, fatalistas, todo lo ven oscuro y viven en temor porque no han conocido el amor de Dios. El amor de Dios no se conoce solamente yendo a una iglesia. El amor de Dios se conoce cuando tú permites que sea el Espíritu Santo el que entra en tu vida y te produce las transformaciones en tu alma y en tus pensamientos. Por lo tanto, también en el habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hablar bien genera también un contexto de bienestar. No es automático, no es mecánico, no es sortílego. Es hablar con convicción, desde la profundidad del ser, cuando se ha conocido la paz de Jesucristo. Y la paz que Él da, no nos la da como el mundo la da. Es una paz suprema que transforma las vidas. Pero eso exige algunos pasos especiales, con cada uno conforme a la fe que le ha sido dada. Porque el otro instrumento de trabajo de nuestro Padre Celestial es la fe. Pero la medida de la fe es distinta en cada persona. Hay personas que tienen bastante fe y otros que tienen poca fe. Pero también la Biblia enseña, y el que tiene poca fe, pídala, y el Señor le dará abundantemente. Hay que pedir fe. Porque la fe también moviliza el poder del habla y la convicción de aquello que queremos conocer o vivir, experimentar. La fe entonces se vuelve un complemento fundamental del habla. Y allí no sabría decir con precisión si primero está la fe o segundo el habla, porque por medio del habla y por medio del oír la palabra llega la fe. La fe viene por el oír, pero ¿qué es lo que oímos? Oímos un habla de alguien que nos habla. Dios habla a través de la Biblia. Y al leer la Biblia en voz alta o predicarla, estamos produciendo un habla de la palabra de Dios, de parte de Dios. Y esa fe llega al oído humano y promueve la fe, hasta que esa fe reproduce en el habla del oyente otra nueva palabra, un nuevo decir, una nueva convicción. Entonces estas operaciones transcurren en lo profundo del ser humano, en lo profundo del alma, en lo profundo del inconsciente, donde solo Dios sabe llegar y solo Dios tiene las llaves de los misterios de cada persona, de cada individuo, porque somos únicos y no hay dos seres humanos iguales en el planeta entero. Cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio esquema de vida, sus propias emociones, su propia estructura mental. Y nadie sabe lo de nadie. Y nadie puede sufrir lo que cada uno le corresponde sufrir. De ahí que no nos entendemos unos con otros porque no logramos expresar y hablar todo lo que tenemos por dentro. Y sumado a eso, tenemos variaciones internas donde tampoco podemos y llegamos a entendernos porque un día decimos una cosa y al otro día otra, y podemos cambiar de parecer y podemos ser contradictorios, y los humanos estamos imbuidos en el pecado continuamente porque ni siquiera nos podemos conocer a nosotros mismos. Y pasó entre los 12. Sucedió entre los 12 apóstoles que tenían a Jesús en carne y cenaron con él y lo tocaron en carne viva. Y Judas lo traicionó, Pedro lo negó, Tomás no le creyó,
Felipe preguntaba y preguntaba y preguntaba lo mismo y hacía enojar a Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe, y los regañaba. Y otro día les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Porque a los discípulos él los entrenaba y los entrenaba y los entrenaba. Y ellos volvían a preguntar, ¿y por qué hablas por parábolas? Y entonces encrispaban el genio de nuestro Señor Jesucristo y salía regañándolos. Porque Jesús hablaba y muchos no le entendían. Y hoy día muchos no le entienden y no le aceptan porque no lo comprenden. Y peor, dice Jesús, y muchos no lo entenderán porque aman sus obras malas, porque aman sus obras que son malas. Y serán entenebrecidos, y algunos serán incluso cauterizados de pensamiento, y no accederán a la verdad, a la luz, ni a la libertad. El habla nos da la posibilidad de conocernos amplia y profundamente. Solamente en esos espacios de conocimiento mutuo, de conocimiento profundo de nuestro ser y de conocimiento de nuestro espíritu podemos encontrar la verdadera adoración, que es allá donde Dios quiere llegar, a localizar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ese es un espacio de libertad que trataremos en un siguiente programa. ¿Cómo es la libertad espiritual? ¿Cómo es la libertad psicológica? ¿Cómo es la salud? ¿En qué consiste la salud mental? ¿En qué consiste la salud física? Cuerpo sano en mente sana y mente sana en cuerpo sano, para que vamos a ir entrando en los temas de familia, de parejas y de hijos. Pero el tiempo hoy no nos lo permite, pero si Dios nos presta la vida, en una próxima emisión continuaremos con estos temas de tratamiento psicológico. Si usted desea una consulta particular, puede comunicarse con este servidor, psicólogo Carlos Alberto Segura, al teléfono 667-0739, el consultorio 667-0739, o si desea llamar al celular 315-556-4890, 315-556-4890. Muchas gracias por su paciencia y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.